La República, por Platón, libro 5. Tal es la ciudad o estado bueno y verdadero, y el hombre bueno y verdadero es del mismo patrón, y si esto es correcto, todo lo demás es incorrecto, y el mal es uno que afecta no solo la organización del Estado, sino también la regulación del alma individual, y se manifiesta en 4 formas. ¿Cuáles son? Dijo. Me disponía a decir el orden en que las 4 formas malignas me parecían sucederse unas a otras, cuando Polemarco, que estaba sentado un poco apartado, justo detrás de Adimanto, empezó a susurrarle. Extendiendo la mano, lo agarró por la parte superior del abrigo, cerca del hombro, y lo atrajo hacia sí, inclinándose él mismo para estar bien cerca y diciéndole algo al oído, de lo cual solo alcancé a oír las palabras. ¿Lo dejamos escapar, o qué hacemos? Claro que no, dijo Adimanto, alzando la voz. ¿A quién, dije, se niegan ustedes a dejar escapar? A ti, dijo él. Repetí, ¿por qué a mí, especialmente, no se me debe dejar escapar? Pues, dijo, creemos que eres perezoso y que intentas escatimarnos un capítulo entero que es una parte muy importante del relato, y crees que no notaremos tu forma superficial de proceder, como si fuera evidente para todos que, en cuanto a mujeres y niños, los amigos tienen todo en común. ¿Y no tenía yo razón, Adimanto? Sí, dijo, pero lo que es correcto en este caso particular, como todo lo demás, requiere explicación, pues la comunidad puede ser de muchos tipos. Por favor, dinos, por lo tanto, ¿a qué tipo de comunidad te refieres? Llevamos tiempo esperando que nos dijeras algo sobre la vida familiar de tus ciudadanos, cómo traerán hijos al mundo, y cómo los criarán una vez que hayan nacido, y, en general, cuál es la naturaleza de esta comunidad de mujeres y niños, pues somos de la opinión de que la gestión correcta o incorrecta de tales asuntos tendrá una influencia enorme y primordial en el Estado para bien o para mal. Y ahora, ya que la cuestión aún no está resuelta y estás abordando otro estado, hemos decidido, como escuchaste, no dejarte ir hasta que des cuenta de todo esto. A esa resolución, dijo Glaucón, puedes considerar que digo de acuerdo. Y sin más preámbulos, dijo Trasímaco, pueden considerarnos a todos igualmente de acuerdo. Dije, no saben lo que están haciendo al atacarme así, qué discusión están planteando sobre el Estado. Justo cuando creía haber terminado, y me alegraba de haber dejado dormir esta cuestión, y reflexionaba sobre lo afortunado que era por su aceptación de lo que dije entonces, me piden que empiece de nuevo desde los cimientos, ignorando el nido de avispas de palabras que están agitando. Ahora bien, yo preví esta creciente dificultad y la evité. ¿Con qué propósito creen ustedes que hemos venido aquí, dijo Trasímaco, a buscar oro o a escuchar discursos? Sí, pero el discurso debe tener un límite. Sí, Sócrates, dijo Glaucón, y la vida entera es el único límite que los sabios asignan a la escucha de tales discursos. Pero no se preocupen por nosotros, anímese usted y responda la pregunta a su manera, ¿qué tipo de comunidad de mujeres y niños es esta que prevalecerá entre nuestros guardianes? ¿Y cómo gestionaremos el periodo entre el nacimiento y la educación, que parece requerir el mayor cuidado? Díganos cómo serán estas cosas. Sí, mi ingenuo amigo, pero la respuesta dista mucho de ser fácil, surgen muchas más dudas sobre esto que sobre nuestras conclusiones anteriores. Pues la viabilidad de lo que se dice puede ser dudada, y vista desde otro punto de vista, si el plan, por muy viable que sea, sería lo mejor, también es dudoso. De ahí que sienta renuencia a abordar el tema, no sea que nuestra aspiración, mi querido amigo, resulte ser solo un sueño. No temas, respondió, pues tu audiencia no será dura contigo, no son escépticos ni hostiles. Dije, mi buen amigo, supongo que con estas palabras intentas animarme. Sí, dijo, entonces déjame decirte que estás haciendo justamente lo contrario. El ánimo que me ofreces habría estado muy bien si yo mismo creyera saber de lo que estoy hablando. Declarar la verdad sobre asuntos de gran interés que un hombre honra y ama entre hombres sabios que lo aman no necesita causar temor ni vacilación en su mente, pero llevar adelante un argumento cuando uno mismo es solo un investigador vacilante, que es mi condición, es algo peligroso y resbaladizo, y el peligro no es que se rían de mí, cuyo temor sería infantil, sino que pierda la verdad donde más necesito estar seguro de mi posición y arrastre a mis amigos conmigo en mi caída. Y ruego a Némesis que no me castigue por las palabras que estoy a punto de pronunciar.
Porque creo realmente que ser un homicida involuntario es un crimen menor que ser un engañador sobre la belleza, la bondad o la justicia en materia de leyes. Y ese es un riesgo que preferiría correr entre enemigos que entre amigos, y por lo tanto haces bien en animarme. Glaucón rió y dijo, bueno, entonces, Sócrates, en caso de que tú y tu argumento nos causen algún daño grave, serás absuelto de antemano del homicidio, y no serás considerado un engañador, anímate entonces y habla. Bueno, dije, la ley dice que cuando un hombre es absuelto, queda libre de culpa, y lo que vale en la ley puede valer en la discusión. Entonces, ¿por qué te preocupas? Bueno, respondí, supongo que debo desandar mis pasos y decir lo que quizás debía haber dicho antes en el lugar adecuado. El papel de los hombres ha terminado, y ahora, apropiadamente, llega el turno de las mujeres. De ellas procederé a hablar, y con mayor disposición ya que ustedes me invitan. Para hombres nacidos y educados como nuestros ciudadanos, la única manera, en mi opinión, de llegar a una conclusión correcta sobre la posesión y el uso de mujeres y niños es seguir el camino por el que empezamos originalmente, cuando dijimos que los hombres debían ser los guardianes y perros guardianes del rebaño. Cierto. Supongamos además que el nacimiento y la educación de nuestras mujeres estén sujetos a regulaciones similares o casi similares, entonces veremos si el resultado concuerda con nuestro diseño. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir puede plantearse en forma de pregunta, dije, ¿los perros se dividen en machos y hembras, o ambos comparten por igual la caza, la vigilancia y las demás tareas de los perros? ¿O confiamos a los machos el cuidado total y exclusivo de los rebaños, mientras dejamos a las hembras en casa, pensando que parir y amamantar a sus cachorros es trabajo suficiente para ellas? No, dijo, comparten por igual, la única diferencia entre ellos es que los machos son más fuertes y las hembras más débiles. Pero, ¿puedes usar animales diferentes para el mismo propósito, a menos que sean criados y alimentados de la misma manera? No puedes. Entonces, si las mujeres van a tener las mismas tareas que los hombres, ¿deben tener la misma crianza y educación? Sí. La educación que se asignó a los hombres fue música y gimnasia. Sí. Entonces a las mujeres se les debe enseñar música y gimnasia, y también el arte de la guerra, que deben practicar como los hombres. Esa es la inferencia, supongo. Yo más bien esperaría, dije, que varias de nuestras propuestas, si se llevan a cabo, siendo inusuales, puedan parecer ridículas. Sin duda, sí, y lo más ridículo de todo será la vista de mujeres desnudas en la palestra, ejercitándose con los hombres, especialmente cuando ya no son jóvenes, ciertamente no serán una visión de belleza. Al igual que los ancianos entusiastas que, a pesar de las arrugas y la fealdad, continúan frecuentando los gimnasios. Sí, en efecto, dijo, según las nociones actuales, la propuesta se consideraría ridícula. Pero entonces, dije, como hemos decidido hablar con franqueza, no debemos temer las burlas de los ingeniosos que se dirigirán contra este tipo de innovación, como hablarán de los logros de las mujeres tanto en música como en gimnasia, y sobre todo de que usen armadura y monten a caballo. Muy cierto, respondió. Sin embargo, habiendo empezado, debemos avanzar hacia los aspectos difíciles de la ley, al mismo tiempo, rogando a estos señores que por una vez en su vida sean serios. No hace mucho, como les recordaremos, los helenos eran de la opinión, que todavía es generalmente aceptada entre los bárbaros, de que la vista de un hombre desnudo era ridícula e impropia, y cuando primero los cretenses y luego los lacedemonios introdujeron la costumbre, los ingeniosos de aquel entonces podrían haber ridiculizado igualmente la innovación. Sin duda. Pero cuando la experiencia demostró que dejar todo al descubierto era mucho mejor que cubrirlo, y el efecto ridículo para el ojo externo desapareció ante el principio superior que la razón afirmaba, entonces se percibió que era un necio el hombre que dirige las flechas de su ridículo a cualquier otra vista que no sea la de la necedad y el vicio, o que se inclina seriamente a pesar lo bello por cualquier otro estándar que no sea el del bien. Muy cierto, respondió. Primero, entonces, ya sea que la pregunta se plantee en broma o en serio, lleguemos a un acuerdo sobre la naturaleza de la mujer, ¿es capaz de participar total o parcialmente en las acciones de los hombres, o en absoluto? ¿Y es el arte de la guerra una de esas artes en las que puede o no puede participar?
Esa será la mejor manera de comenzar la investigación y probablemente conducirá a la conclusión más justa. Esa será la mejor manera. Tomaremos primero el otro lado y empezaremos argumentando contra nosotros mismos. ¿De esta manera la posición del adversario no quedará indefensa? ¿Por qué no?, dijo. Entonces pongamos un discurso en boca de nuestros oponentes. Dirán, Sócrates y Glaucón, ningún adversario necesita condenarlos, pues ustedes mismos, en la primera fundación del Estado, admitieron el principio de que cada uno debía hacer la única tarea adecuada a su propia naturaleza. Y ciertamente, si no me equivoco, tal admisión fue hecha por nosotros. ¿Y no difieren mucho en verdad las naturalezas de hombres y mujeres? Y responderemos, claro que sí. Entonces se nos preguntará, ¿acaso las tareas asignadas a hombres y mujeres no deberían ser diferentes y tales que sean acordes a sus diferentes naturalezas? Ciertamente deberían. Pero si es así, ¿no han caído en una grave inconsistencia al decir que hombres y mujeres, cuyas naturalezas son tan enteramente diferentes, deberían realizar las mismas acciones? ¿Qué defensa nos harás, mi buen señor, contra cualquiera que presente estas objeciones? Esa no es una pregunta fácil de responder cuando se hace de repente, y les ruego y les pido que desarrollen el caso de nuestro lado. Estas son las objeciones, Glaucón, y hay muchas otras similares, que preví hace mucho tiempo, me hicieron temer y me rehusé a abordar cualquier ley sobre la posesión y crianza de mujeres y niños. Por Zeus, dijo, el problema a resolver no es nada fácil. Pues sí, dije, pero el hecho es que cuando un hombre está fuera de su profundidad, ya sea que haya caído en una pequeña piscina o en medio del océano, tiene que nadar de todos modos. Muy cierto, y no debemos nadar e intentar alcanzar la orilla, ¿esperaremos que el delfín de Arión o alguna otra ayuda milagrosa pueda salvarnos? Supongo que sí, dijo. Bueno, entonces, veamos si se puede encontrar alguna forma de escapar. Reconocimos, ¿no es así?, que naturalezas diferentes deberían tener ocupaciones diferentes y que las naturalezas de hombres y mujeres son diferentes. ¿Y ahora qué estamos diciendo? Que naturalezas diferentes deberían tener las mismas ocupaciones, esta es la inconsistencia que se nos imputa. Precisamente. En verdad, Glaucón, dije, glorioso es el poder del arte de la contradicción. ¿Por qué dices eso? Porque creo que muchos caen en esta práctica contra su voluntad. Cuando cree que está razonando, en realidad está discutiendo, simplemente porque no puede definir y dividir, y así saber de lo que está hablando, y perseguirá una oposición meramente verbal con espíritu de contienda y no de discusión justa. Sí, respondió, ese es muy a menudo el caso, pero ¿qué tiene eso que ver con nosotros y nuestra discusión? Mucho, pues ciertamente existe el peligro de que, sin querer, caigamos en una oposición verbal. ¿De qué manera? Pues nosotros, valiente y pugnazmente, insistimos en la verdad verbal de que naturalezas diferentes deberían tener ocupaciones diferentes, pero nunca consideramos en absoluto qué significaba igualdad o diferencia de naturaleza o por qué las distinguimos cuando asignamos ocupaciones diferentes a naturalezas diferentes y las mismas a naturalezas iguales. Pues no, dijo, eso nunca lo consideramos. Dije, supongamos que, a modo de ilustración, preguntáramos si no hay una oposición en la naturaleza entre hombres calvos y hombres con cabello, y si esto lo admitimos, entonces, si los calvos son zapateros, ¿deberíamos prohibir a los hombres con cabello ser zapateros, y viceversa? Eso sería una broma, dijo. Sí, dije, una broma, ¿y por qué? Porque nunca quisimos decir, cuando construimos el Estado, que la oposición de naturaleza se extendiera a toda diferencia, sino solo a aquellas diferencias que afectaban la ocupación en la que el individuo se dedica. Habríamos argumentado, por ejemplo, que un médico y alguien que en mente es un médico pueden decirse que tienen la misma naturaleza. ¿Cierto? Mientras que el médico y el carpintero tienen naturalezas diferentes. Ciertamente. Y si, dije, el sexo masculino y el femenino parecen diferir en su aptitud para alguna arte u ocupación, deberíamos decir que tal ocupación o arte debe asignarse a uno u otro de ellos. Pero si la diferencia consiste solo en que las mujeres paren y los hombres engendran hijos,
Esto no constituye una prueba de que una mujer difiere de un hombre en cuanto al tipo de educación que debería recibir, y por lo tanto continuaremos sosteniendo que nuestros guardianes y sus esposas deberían tener las mismas ocupaciones. Muy cierto, dijo. Luego, preguntaremos a nuestro oponente cómo, en referencia a cualquiera de las ocupaciones o artes de la vida cívica, la naturaleza de una mujer difiere de la de un hombre. Eso será bastante justo. Y quizás él, como tú, responderá que dar una respuesta suficiente al instante no es fácil, pero después de un poco de reflexión no hay dificultad. Sí, quizás. Supongamos entonces que lo invitamos a acompañarnos en la discusión y entonces podremos esperar mostrarle que no hay nada peculiar en la constitución de las mujeres que las afecte en la administración del Estado. De todas maneras, digámosle, ven ahora, y te haremos una pregunta. Cuando hablaste de una naturaleza dotada o no dotada en algún aspecto, quisiste decir que un hombre adquirirá algo fácilmente, otro con dificultad. Un poco de aprendizaje llevará a uno a descubrir mucho, mientras que el otro, después de mucho estudio y aplicación, apenas aprende algo y ya lo olvida. O, de nuevo, quisiste decir que uno tiene un cuerpo que es un buen servidor para su mente, mientras que el cuerpo del otro es un impedimento. ¿Para él? ¿No serían estas el tipo de diferencias que distinguen al hombre dotado por naturaleza del que no lo está? Nadie negará eso. ¿Y puedes mencionar alguna ocupación humana en la que el sexo masculino no tenga todos estos dones y cualidades en mayor grado que el femenino? Necesito perder el tiempo hablando del arte de tejer y de la preparación de panqueques y conservas en las que el género femenino realmente parece ser grande, y en las que para ella ser superada por un hombre es lo más absurdo de todo. Tienes toda la razón, respondió, al sostener la inferioridad general del sexo femenino, aunque muchas mujeres son en muchas cosas superiores a muchos hombres, sin embargo, en general, lo que dices es cierto. Y si es así, amigo mío, dije, no hay una facultad especial de administración en un estado que una mujer tenga por ser mujer, o que un hombre tenga en virtud de su sexo, sino que los dones de la naturaleza están igualmente distribuidos en ambos. Todas las ocupaciones de los hombres son también ocupaciones de las mujeres, pero en todas ellas una mujer es inferior a un hombre. Muy cierto. Entonces, ¿debemos imponer todas nuestras leyes a los hombres y ninguna a las mujeres? Eso no funcionará. Una mujer tiene el don de la curación, otra no, una es música, y otra no tiene música en su naturaleza. Muy cierto. Y una mujer tiene aptitud para los ejercicios gimnásticos y militares, y otra es poco guerrera y odia la gimnasia. Ciertamente, y una mujer es filósofa, y otra es enemiga de la filosofía, una tiene espíritu, y otra carece de espíritu. Eso también es cierto. Entonces una mujer tendrá el temperamento de una guardiana, y otra no. ¿No se determinó la selección de los guardianes masculinos por diferencias de este tipo? Sí. Hombres y mujeres poseen por igual las cualidades que hacen a un guardián, difieren solo en su fuerza o debilidad comparativa. Obviamente. Y aquellas mujeres que tienen tales cualidades deben ser seleccionadas como compañeras y colegas de hombres que tienen cualidades similares y a quienes se asemejan en capacidad y carácter. Muy cierto. ¿Y no deberían las mismas naturalezas tener las mismas ocupaciones? Deberían. Entonces, como decíamos antes, no hay nada antinatural en asignar música y gimnasia a las esposas de los guardianes, a ese punto volvemos. Ciertamente no. La ley que entonces promulgamos estaba de acuerdo con la naturaleza, y por lo tanto no era una imposibilidad o una mera aspiración, y la práctica contraria, que prevalece actualmente, es en realidad una violación de la naturaleza. Eso parece ser cierto. Tuvimos que considerar, primero, si nuestras propuestas eran posibles, y segundo, si eran las más beneficiosas. Sí. ¿Y la posibilidad ha sido reconocida? Sí. ¿El grandísimo beneficio debe ser establecido a continuación? Así es. Admitirás que la misma educación que hace a un hombre un buen guardián hará a una mujer una buena guardiana, pues su naturaleza original es la misma. Sí. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es? ¿Dirías que todos los hombres son iguales en excelencia o es un hombre mejor que otro? Lo último.
Y en la república que estábamos fundando concibes que los guardianes que han sido criados según nuestro sistema modelo son hombres más perfectos, o los zapateros cuya educación ha sido la zapatería. ¡Qué pregunta tan ridícula! Me has respondido, repliqué. Bueno, ¿y no podemos decir además que nuestros guardianes son los mejores de nuestros ciudadanos? Con mucho, los mejores. ¿Y no serán sus esposas las mejores mujeres? Sí, con mucho, las mejores. ¿Y puede haber algo mejor para los intereses del Estado que los hombres y mujeres de un Estado sean lo mejor posible? No puede haber nada mejor. Y esto es lo que las artes de la música y la gimnasia, cuando están presentes de la manera que hemos descrito, lograrán. Ciertamente. Entonces hemos hecho una ley no solo posible, sino en el más alto grado beneficiosa para el Estado. Cierto. Entonces que las esposas de nuestros guardianes se desnuden, pues su virtud será su túnica, y que compartan los trabajos de la guerra y la defensa de su país. Solo en la distribución de las labores se asignarán las más ligeras a las mujeres, que son naturalezas más débiles, pero en otros aspectos sus deberes serán los mismos. Y en cuanto al hombre que se ríe de las mujeres desnudas ejercitando sus cuerpos por los mejores motivos, en su risa está recogiendo un fruto de sabiduría inmadura, y él mismo ignora de qué se ríe o qué está haciendo, pues ese es, y siempre será, el mejor de los dichos, que lo útil es lo noble y lo perjudicial es lo bajo. Muy cierto. Aquí, entonces, hay una dificultad en nuestra ley sobre las mujeres, de la cual podemos decir que hemos escapado. La ola no nos ha tragado vivos por decretar que los guardianes de ambos sexos deban tener todas sus ocupaciones en común. La consistencia del argumento consigo mismo atestigua la utilidad y también la posibilidad de esta disposición. Sí, esa fue una ola poderosa de la que has escapado. Sí, dije, pero viene una mayor, no pensarás mucho en esta cuando veas la siguiente. Continúa, déjame ver. La ley, dije, que es la secuela de esta y de todo lo que ha precedido, es del siguiente tenor, que las esposas de nuestros guardianes sean comunes, y sus hijos sean comunes, y que ningún padre conozca a su propio hijo, ni ningún hijo a su padre. Sí, dijo, esa es una ola mucho mayor que la otra, y la posibilidad así como la utilidad de tal ley son mucho más cuestionables. No creo, dije, que pueda haber disputa alguna sobre la grandísima utilidad de tener esposas e hijos en común. La posibilidad es un asunto completamente diferente y será muy disputada. Creo que pueden plantearse bastantes dudas sobre ambas. ¿Quieres decir que las dos preguntas deben combinarse?, repliqué. Ahora bien, yo quería que admitieras la utilidad, y de esta manera, según pensaba, escaparía de una de ellas, y entonces solo quedaría la posibilidad. Pero ese pequeño intento ha sido descubierto, y por lo tanto, haz el favor de dar una defensa de ambas. Bueno, dije, me someto a mi destino. Sin embargo, concédanme un pequeño favor, déjenme deleitar mi mente con el sueño, como suelen deleitarse los soñadores diurnos cuando caminan solos, pues antes de haber descubierto cualquier medio para realizar sus deseos, eso es un asunto que nunca les preocupa, prefieren no cansarse pensando en las posibilidades, sino que, asumiendo que lo que desean ya les ha sido concedido, proceden con su plan y se deleitan detallando lo que piensan hacer cuando su deseo se haya hecho realidad. Esa es una manera que tienen de no hacer mucho bien a una capacidad que nunca fue buena para mucho. Ahora yo mismo estoy empezando a desanimarme y me gustaría, con su permiso, pasar por alto la cuestión de la posibilidad por ahora. Asumiendo por lo tanto la posibilidad de la propuesta, procederé ahora a investigar cómo los gobernantes llevarán a cabo estas disposiciones y demostraré que nuestro plan, si se ejecuta, será del mayor beneficio para el Estado y para los guardianes. Primero que nada, entonces, si no tienen objeción, intentaré con su ayuda considerar las ventajas de la medida y después la cuestión de la posibilidad. No tengo objeción, procede. Primero, creo que si nuestros gobernantes y sus auxiliares han de ser dignos del nombre que llevan, debe haber disposición a obedecer en unos y poder de mando en los otros. Los guardianes mismos deben obedecer las leyes, y también deben imitar su espíritu en cualquier detalle que se les confíe. Eso es correcto, dijo. Tú, dije, que eres su legislador, habiendo seleccionado a los hombres, seleccionarás ahora a las mujeres y se las darás. Deben ser, en la medida de lo posible, de naturalezas similares a las de ellos, y deben vivir en casas comunes y reunirse en comidas comunes.
Ninguno de ellos tendrá nada especialmente suyo, estarán juntos, y serán criados juntos, y se asociarán en los ejercicios gimnásticos. Y así serán impulsados por una necesidad de sus naturalezas a tener relaciones entre sí. Necesidad no es una palabra demasiado fuerte, creo. Sí, dijo, necesidad, no geométrica, sino otro tipo de necesidad que los amantes conocen, y que es mucho más convincente y apremiante para la masa de la humanidad. Cierto, dije, y esto, Glaucón, como todo lo demás, debe proceder de manera ordenada. En una ciudad de los bienaventurados, la licencia es algo impío que los gobernantes prohibirán. Sí, dijo, y no debería permitirse. Entonces, claramente, lo siguiente será hacer que el matrimonio sea sagrado en el más alto grado, y lo que sea más beneficioso se considerará sagrado. Exacto. ¿Y cómo se pueden hacer los matrimonios más beneficiosos? Esa es una pregunta que te hago, porque veo en tu casa perros de caza, y no pocas aves de la especie más noble. Ahora, te ruego, dime, ¿has prestado alguna vez atención a su apareamiento y cría? ¿En qué aspectos? Pues bien, en primer lugar, aunque todos son de buena especie, ¿no son algunos mejores que otros? Cierto. ¿Y crías de todos ellos indistintamente, o te cuidas de criar solo de los mejores? De los mejores. ¿Y tomas los más viejos o los más jóvenes, o solo aquellos en edad madura? Elijo solo aquellos en edad madura. ¿Y si no se tuviera cuidado en la cría, tus perros y aves se deteriorarían mucho? Ciertamente. ¿Y lo mismo de caballos y animales en general? Sin duda. Cielos, mi querido amigo, dije, ¿qué habilidad consumada necesitarán nuestros gobernantes si el mismo principio se aplica a la especie humana? Ciertamente, el mismo principio se aplica, pero ¿por qué esto implica alguna habilidad particular? Porque, dije, nuestros gobernantes a menudo tendrán que aplicar medicinas al cuerpo social. Ahora sabes que cuando los pacientes no requieren medicinas, sino solo ser sometidos a un régimen, el tipo inferior de médico se considera suficientemente bueno, pero cuando hay que dar medicina, entonces el médico debe ser más hombre. Eso es muy cierto, dijo. ¿Pero a qué te refieres? Quiero decir, respondí, que nuestros gobernantes encontrarán necesaria una dosis considerable de falsedad y engaño para el bien de sus súbditos. Decíamos que el uso de todas estas cosas consideradas como medicinas podría ser ventajoso. Y teníamos mucha razón. Y este uso lícito de ellas parece ser a menudo necesario en las regulaciones de matrimonios y nacimientos. ¿Cómo así? Pues, dije, el principio ya ha sido establecido de que los mejores de cada sexo deben unirse con los mejores tan a menudo, y los inferiores con los inferiores, tan rara vez como sea posible, y que deben criar la descendencia de un tipo de unión, pero no del otro, si el rebaño ha de mantenerse en óptimas condiciones. Ahora bien, estos manejos deben ser un secreto que solo los gobernantes conocen, o habrá un peligro adicional de que nuestro rebaño, como pueden llamarse los guardianes, estalle en rebelión. Muy cierto, ¿no sería mejor designar ciertas festividades en las que reuniremos a las novias y novios, y se ofrecerán sacrificios y nuestros poetas compondrán cantos y meneos adecuados? El número de bodas es un asunto que debe dejarse a discreción de los gobernantes, cuyo objetivo será preservar el promedio de población. Hay muchas otras cosas que tendrán que considerar, como los efectos de guerras y enfermedades y cualquier factor similar, para, en la medida de lo posible, evitar que el Estado se vuelva demasiado grande o demasiado pequeño. Ciertamente, respondió. Tendremos que inventar alguna clase ingeniosa de sorteos que los menos dignos puedan sacar en cada ocasión que los reunamos, y entonces culparán a su propia mala suerte y no a los gobernantes. Claro que sí, dijo. Y creo que nuestra juventud más valiente y mejor, además de sus otros honores y recompensas, podría tener mayores facilidades de relación con las mujeres, su valentía será una razón, y tales padres deberían tener tantos hijos como sea posible. Cierto. Y los oficiales adecuados, ya sean masculinos o femeninos o ambos, pues los cargos deben ser ocupados tanto por mujeres como por hombres, sí, los oficiales adecuados llevarán la descendencia de los buenos padres al corral o redil, y allí los depositarán con ciertas nodrizas que viven en un barrio separado, pero la descendencia de los inferiores, o de los mejores cuando resulten deformes, será llevada a algún lugar misterioso y desconocido, como debe ser.
Sí, dijo, eso debe hacerse si la raza de los guardianes ha de mantenerse pura. Ellos proveerán para su crianza y traerán a las madres al redil cuando estén llenas de leche, teniendo el mayor cuidado posible de que ninguna madre reconozca a su propio hijo, y se pueden contratar otras nodrizas si se requieren más. También se tendrá cuidado de que el proceso de lactancia no se prolongue demasiado, y las madres no tendrán que levantarse de noche ni otras molestias, sino que entregarán todo este tipo de cosas a las nodrizas y asistentes. Supones que las esposas de nuestros guardianes tendrán un tiempo muy fácil cuando tengan hijos. Pues bien, dije, y así debería ser. Sin embargo, procedamos con nuestro plan. ¿Decíamos que los padres deberían estar en la flor de la vida? Muy cierto. ¿Y cuál es la flor de la vida? No puede definirse como un periodo de unos 20 años en la vida de una mujer y 30 en la de un hombre. ¿Qué años quieres incluir? Una mujer, dije, a los 20 años de edad puede empezar a tener hijos para el Estado y continuar teniéndolos hasta los 40, un hombre puede empezar a los 25, cuando ha pasado el punto en el que el pulso de la vida late más rápido, y continuar engendrando hijos hasta que tenga 55. Ciertamente, dijo, tanto en hombres como en mujeres esos años son la flor del vigor físico así como del intelectual. Cualquiera por encima o por debajo de las edades prescritas que participe en los himeneos públicos se dirá que ha hecho algo impío e injusto, el hijo del cual él es padre, si llega a la vida furtivamente, habrá sido concebido bajo auspicios muy distintos a los sacrificios y oraciones que en cada himeneo ofrecerán sacerdotisas y sacerdotes y toda la ciudad, para que la nueva generación sea mejor y más útil que sus buenos y útiles padres, mientras que su hijo será la descendencia de la oscuridad y la extraña lujuria. Muy cierto, respondió. Y la misma ley se aplicará a cualquiera de aquellos dentro de la edad prescrita que forme una unión con cualquier mujer en la flor de la vida sin la sanción de los gobernantes, pues diremos que está engendrando un bastardo para el Estado, no certificado y no consagrado. Muy cierto, respondió. Esto se aplica, sin embargo, solo a aquellos que están dentro de la edad especificada. Después de eso les permitimos relacionarse a voluntad, excepto que un hombre no puede casarse con su hija o la hija de su hija, o con su madre o la madre de su madre, y a las mujeres, por otro lado, se les prohíbe casarse con sus hijos o padres, o el hijo de su hijo o el padre de su padre, y así sucesivamente en cualquier dirección. Y concedemos todo esto, acompañando el permiso con órdenes estrictas para evitar que cualquier embrión que pueda formarse vea la luz, y si alguno logra llegar al nacimiento, los padres deben entender que la descendencia de tal unión no puede ser mantenida y actuar en consecuencia. Eso también, dijo, es una propuesta razonable. Pero, ¿cómo sabrán quiénes son padres e hijas, y así sucesivamente? Nunca lo sabrán. La manera será esta: a partir del día del himeneo, el novio que se casó entonces llamará hijos suyos a todos los niños varones que nazcan en el 7º y 10º mes siguientes, y a las niñas hijas suyas, y ellos lo llamarán padre, y él llamará a sus hijos sus nietos, y ellos llamarán a la generación mayor abuelos y abuelas. Todos los que fueron engendrados en el momento en que sus padres y madres se unieron serán llamados sus hermanos y hermanas, y a estos, como decía, se les prohibirá casarse entre sí. Esto, sin embargo, no debe entenderse como una prohibición absoluta del matrimonio entre hermanos y hermanas. Si el sorteo los favorece y reciben la sanción del oráculo de Delfos, la ley se lo permitirá. Muy correcto, respondió. Tal es el plan, Glaucón, según el cual los guardianes de nuestro estado tendrán sus esposas y familias en común. Y ahora querrías que el argumento muestre que esta comunidad es consistente con el resto de nuestra organización política y también que nada puede ser mejor, ¿no es así? Sí, ciertamente. Intentaremos encontrar una base común preguntándonos cuál debería ser el objetivo principal del legislador al hacer leyes y al organizar un Estado, cuál es el mayor bien y cuál es el mayor mal, y luego considerar si nuestra descripción anterior tiene el sello del bien o del mal. De todas maneras, ¿puede haber algún mal mayor que la discordia, la distracción y la pluralidad donde debería reinar la unidad? ¿O algún bien mayor que el vínculo de la unidad? No puede haberlo. ¿Y hay unidad donde hay comunidad de placeres y dolores, donde todos los ciudadanos se alegran o se entristecen en las mismas ocasiones de alegría y tristeza? Sin duda.
Sí, y donde no hay sentimiento común sino solo privado, un estado está desorganizado. Cuando tienes una mitad del mundo triunfando y la otra sumida en el dolor por los mismos acontecimientos que le suceden a la ciudad o a los ciudadanos. Ciertamente. Tales diferencias comúnmente se originan en un desacuerdo sobre el uso de los términos mío y no mío, suyo y no suyo. Exactamente. Y no es aquel el estado mejor ordenado en el que el mayor número de personas aplican los términos mío y no mío de la misma manera a la misma cosa. Bastante cierto. O aquel que más se acerca a la condición del individuo, como en el cuerpo, cuando solo un dedo de uno de nosotros se lastima, todo el organismo, atraído hacia el alma como un centro y formando un reino bajo el poder que lo gobierna, siente el daño y simpatiza todo junto con la parte afectada, y decimos que el hombre tiene dolor en el dedo. Y la misma expresión se usa sobre cualquier otra parte del cuerpo, que tiene una sensación de dolor al sufrir o de placer al alivio del sufrimiento. Muy cierto, respondió, y estoy de acuerdo contigo en que en el estado mejor ordenado hay el mayor acercamiento a este sentimiento común que describes. Entonces, cuando cualquiera de los ciudadanos experimente algún bien o mal, todo el estado hará suyo su caso, y se alegrará o se entristecerá con él. Sí, dijo, eso es lo que sucederá en un estado bien ordenado. Ahora será el momento, dije, de que volvamos a nuestro estado y veamos si esta o alguna otra forma está más de acuerdo con estos principios fundamentales. Muy bien. Nuestro estado, como cualquier otro, tiene gobernantes y súbditos. Cierto. Todos los cuales se llamarán unos a otros ciudadanos. Claro. Pero, no hay otro nombre que la gente da a sus gobernantes en otros estados. Generalmente los llaman amos, pero en los estados democráticos simplemente los llaman gobernantes. ¿Y en nuestro estado qué otro nombre, además del de ciudadanos, da la gente a los gobernantes? Son llamados salvadores y ayudantes, respondió. ¿Y cómo llaman los gobernantes al pueblo? Sus sustentadores y padres adoptivos. ¿Y cómo los llaman en otros estados? Esclavos. ¿Y cómo se llaman los gobernantes entre sí en otros estados? Colegas gobernantes. ¿Y en el nuestro? Colegas guardianes. ¿Has conocido alguna vez un ejemplo en algún otro estado de un gobernante que hablara de uno de sus colegas como su amigo y de otro como no siendo su amigo? Sí, muy a menudo. Y al amigo lo considera y describe como alguien en quien tiene interés, y al otro como un extraño en quien no tiene interés. Exacto. Pero, ¿pensaría o hablaría alguno de tus guardianes de otro guardián como un extraño? Ciertamente no lo haría, pues a todo aquel que encuentren lo considerarán como un hermano o hermana, o padre o madre, o hijo o hija, o como el hijo o padre de aquellos que están así conectados con él. Excelente, dije, pero déjame preguntarte una vez más, ¿serán una familia solo de nombre, o serán fieles al nombre en todas sus acciones? Por ejemplo, en el uso de la palabra padre, estaría implícito el cuidado de un padre y la reverencia filial, el deber y la obediencia hacia el que la ley ordena. ¿Y debe el violador de estos deberes ser considerado una persona impía e injusta que no es probable que reciba mucho bien ni de parte de Dios ni de los hombres? ¿Serán estas o no serán las enseñanzas que los niños escucharán repetir en sus oídos por todos los ciudadanos acerca de aquellos a quienes se les indica que son sus padres y el resto de sus parientes? Estas, dijo, y ninguna otra, pues que puede ser más ridículo que pronunciar los nombres de parentesco solo con los labios y no actuar según su espíritu. Entonces en nuestra ciudad el lenguaje de la armonía y la concordia se escuchará más a menudo que en cualquier otra. Como describía antes, cuando alguien esté bien o mal, la palabra universal será, conmigo está bien o está mal. Muy cierto. Y de acuerdo con este modo de pensar y hablar, ¿no decíamos que tendrán sus placeres y dolores en común? Sí, y así será. Y tendrán un interés común en la misma cosa que todos llamarán mío, y teniendo este interés común tendrán un sentimiento común de placer y dolor. Sí, mucho más que en otros estados. Y la razón de esto, además de la constitución general del estado, ¿será que los guardianes tendrán una comunidad de mujeres y niños? Esa será la razón principal. Y esta unidad de sentimiento admitimos que era el mayor bien,
como estaba implícito en nuestra propia comparación de un estado bien ordenado con la relación del cuerpo y los miembros cuando son afectados por placer o dolor. Eso lo reconocimos, y con mucha razón. Entonces la comunidad de esposas e hijos entre nuestros ciudadanos es claramente la fuente del mayor bien para el Estado. Ciertamente, y esto concuerda con el otro principio que estábamos afirmando, que los guardianes no debían tener casas ni tierras ni ninguna otra propiedad, su paga debía ser su alimento, que debían recibir de los otros ciudadanos, y no debían tener gastos privados, pues pretendíamos que conservaran su verdadero carácter de guardianes. Correcto, respondió. Tanto la comunidad de bienes como la comunidad de familias, como estoy diciendo, tienden a ser los guardianes más verdaderos, no desgarrarán la ciudad en pedazos al discrepar sobre mío y no mío, arrastrando cada hombre cualquier adquisición que haya hecho a una casa separada propia, donde tiene una esposa e hijos separados y placeres y dolores privados, sino que todos serán afectados en la medida de lo posible compartan los mismos placeres y dolores porque todos tienen la misma opinión sobre lo que les es cercano y querido, y por lo tanto todos tienden hacia un fin común. Ciertamente, respondió él, y como no tienen nada más que sus personas que puedan llamar propio, no habrá pleitos ni quejas entre ellos, estarán libres de todas esas disputas que el dinero, los hijos o los parientes ocasionan. Claro que sí, tampoco es probable que ocurran juicios por agresión o insulto entre ellos. Pues que los iguales se defiendan contra los iguales, sostendremos que es honorable y justo, haremos de la protección de la persona una cuestión necesaria. Eso está bien, dijo. Sí, y hay otro bien en la ley, a saber, que si un hombre tiene una disputa con otro, satisfará su resentimiento en el momento, y no procederá a extremos más peligrosos. Ciertamente, al mayor se le asignará el deber de gobernar y castigar al menor. Claro, ni puede dudarse de que el menor no golpeará ni hará ninguna otra violencia a un mayor, a menos que los magistrados se lo ordenen, ni lo desairará de ninguna manera. Pues hay dos guardianes, la vergüenza y el miedo, poderosos para impedírselo, la vergüenza, que hace que los hombres se abstengan de agredir a quienes son como sus padres, el miedo, de que el ofendido sea socorrido por los demás que son sus hermanos, hijos, padres. Eso es verdad, respondió él. Entonces, de todas las maneras, ¿las leyes ayudarán a los ciudadanos a mantener la paz entre sí? Sí, no faltará la paz. Y como los guardianes nunca disputarán entre sí, no habrá peligro de que el resto de la ciudad se divida, ya sea contra ellos o entre sí. Ninguno en absoluto. Apenas me gusta mencionar siquiera las pequeñas mezquindades de las que estarán libres, pues son insignificantes, tales como la adulación de los pobres a los ricos, y todas las penalidades y sufrimientos que los hombres experimentan al criar una familia y al encontrar dinero para comprar lo necesario para su hogar. Esto incluye pedir prestado y luego repudiar, obtener dinero como puedan y darlo en manos de mujeres y esclavos para que lo guarden. Los muchos males de tantos tipos que la gente sufre de esta manera son bastante mezquinos y obvios, y no vale la pena hablar de ellos. Sí, dijo él, un hombre no necesita ojos para percibir eso, y de todos estos males estarán liberados, y su vida será tan bendecida como la vida de los vencedores olímpicos, y aún más bendecida. ¿Cómo es eso? El vencedor olímpico, dije, es considerado feliz al recibir solo una parte de la bienaventuranza que está asegurada a nuestros ciudadanos, quienes han ganado una victoria más gloriosa y tienen un sustento más completo a costa del erario público. Pues la victoria que han ganado es la salvación de todo el Estado, y la corona con la que ellos y sus hijos son coronados es la plenitud de todo lo que la vida necesita, reciben recompensas de manos de su patria mientras viven, y después de la muerte tienen un entierro honorable. Sí, dijo él, y gloriosas recompensas son. Recuerda, dije, como en el curso de la discusión anterior alguien que no será nombrado nos acusó de hacer infelices a nuestros guardianes, no tenían nada y podrían haber poseído todas las cosas, a lo cual respondimos que, si se presentaba la ocasión, quizás consideraríamos esta cuestión más adelante, pero que, tal como estábamos ahora, haríamos de nuestros guardianes verdaderos guardianes, y que estábamos modelando el Estado con miras a la mayor felicidad, no de una clase particular, sino del conjunto. Sí, recuerdo. ¿Y qué dice usted, ahora que la vida de nuestros protectores resulta ser mucho mejor y más noble que la de los vencedores olímpicos, puede compararse con ella la vida de los zapateros, o de cualquier otro artesano, o de los agricultores? Ciertamente no.
Al mismo tiempo, debo repetir aquí lo que he dicho en otra parte, que si alguno de nuestros guardianes intenta ser feliz de tal manera que deje de ser guardián, y no se contenta con esta vida segura y armoniosa que, a nuestro juicio, es la mejor de todas las vidas, sino que, encaprichado por alguna noción juvenil de felicidad que se le sube a la cabeza, busca apropiarse de todo el estado para sí mismo, entonces tendrá que aprender cuán sabiamente habló Hesiodo cuando dijo, la mitad es más que el todo. Si él me consultara, le diría, quédese donde está, cuando se le ofrece una vida así. ¿Está usted de acuerdo entonces, dije, en que hombres y mujeres deben tener un modo de vida común como hemos descrito, educación común, hijos comunes, y deben vigilar a los ciudadanos en común, ya sea permaneciendo en la ciudad o saliendo a la guerra, deben vigilar juntos y cazar juntos como perros, y siempre y en todo, en la medida en que sean capaces, las mujeres deben compartir con los hombres? Y al hacerlo, harán lo que es mejor, y no violarán, sino que preservarán la relación natural de los sexos. Estoy de acuerdo con usted, respondió él. La investigación, dije, aún debe hacerse, si tal comunidad es posible, como entre otros animales, así también entre los hombres, y, si es posible, de qué manera es posible. Usted se ha anticipado a la pregunta que estaba a punto de sugerir. No hay dificultad, dije, en ver cómo se llevará a cabo la guerra por ellos. ¿Cómo? Pues, por supuesto, irán juntos en expediciones y llevarán consigo a cualquiera de sus hijos que sea lo suficientemente fuerte para que, a la manera del hijo del artesano, observen el trabajo que tendrán que hacer cuando sean mayores y además de observar, tendrán que ayudar y ser útiles en la guerra y servir a sus padres y madres. ¿Nunca observó usted en las artes cómo los muchachos alfareros observan y ayudan mucho antes de que toquen el torno? Sí, he observado. ¿Y serán los alfareros más cuidadosos en educar a sus hijos y en darles la oportunidad de ver y practicar sus deberes que nuestros guardianes? La idea es ridícula, dijo él. También está el efecto en los padres, para quienes, como para otros animales, la presencia de sus crías será el mayor incentivo para el valor. Eso es completamente cierto, Sócrates, y sin embargo, si son derrotados, lo cual puede ocurrir a menudo en la guerra, cuán grande es el peligro. Los hijos se perderán junto con sus padres y el Estado nunca se recuperará, ¿verdad? Dije, pero nunca les permitiría correr ningún riesgo. Lejos estoy de decir eso. Bueno, pero si alguna vez van a correr un riesgo, ¿no deberían hacerlo en alguna ocasión en la que, si escapan del desastre, saldrán beneficiados? Claro. Que los futuros soldados vean o no la guerra en los días de su juventud es un asunto muy importante, por cuya causa se puede incurrir justamente en algún riesgo. Sí, muy importante. Entonces, debe ser nuestro primer paso, hacer que nuestros hijos sean espectadores de la guerra, pero también debemos idear cómo estarán protegidos contra el peligro, entonces todo irá bien, ¿verdad? Se puede suponer que sus padres no son ciegos a los riesgos de la guerra, sino que saben, en la medida en que la previsión humana lo permite, qué expediciones son seguras y cuáles peligrosas. Eso se puede asumir. ¿Y los llevarán en las expediciones seguras y serán cautelosos con las peligrosas? ¿Verdad? ¿Y los pondrán bajo el mando de veteranos experimentados que serán sus líderes y maestros? Muy apropiadamente. Aún así, los peligros de la guerra no siempre pueden preverse, ¿hay bastante azar en ellos? ¿Verdad? Entonces, contra tales azares, los niños deben ser provistos al instante de alas, para que en la hora de necesidad puedan volar y escapar. ¿Qué quiere decir? Dijo él. Quiero decir que debemos montarlos a caballo en su primera juventud, y cuando hayan aprendido a montar, llevarlos a caballo para ver la guerra. Los caballos no deben ser fogosos y guerreros, sino los más dóciles y a la vez los más rápidos que se puedan conseguir. De esta manera, tendrán una excelente vista de lo que en el futuro será su propio oficio, y si hay peligro, solo tienen que seguir a sus líderes mayores y escapar. Creo que tiene razón, dijo él. Luego, en cuanto a la guerra, ¿cuáles deben ser las relaciones de sus soldados entre sí y con sus enemigos? Yo estaría inclinado a proponer que el soldado que abandona su puesto o arroja sus armas, o es culpable de cualquier otro acto de cobardía, sea degradado al rango de agricultor o artesano. ¿Qué piensa usted? Por supuesto, diría yo, y el que se deja tomar prisionero bien puede ser entregado como regalo a sus enemigos, es su presa legítima, y que hagan con él lo que quieran. Ciertamente, pero el héroe que se ha distinguido, ¿qué se hará con él? En primer lugar, recibirá honores en el ejército de sus jóvenes camaradas, cada uno de ellos sucesivamente lo coronará. ¿Qué dice usted? Apruebo. ¿Y qué dice usted a que reciba la diestra de la amistad?
A eso también estoy de acuerdo, pero apenas estará de acuerdo con mi próxima propuesta. ¿Cuál es su propuesta? Que los bese y sea besado por ellos. Ciertísimamente, y yo estaría dispuesto a ir más allá y decir que nadie a quien él desee besar se niegue a ser besado por él mientras dure la expedición. De modo que si hay un amante en el ejército, ya sea que su amor sea un joven o una doncella, puede estar más ansioso por ganar el premio al valor. Excelente, dije, que el hombre valiente debe tener más esposas que los demás ya ha sido determinado, y debe tener las primeras opciones en tales asuntos más que los demás, para que pueda tener tantos hijos como sea posible. De acuerdo. De nuevo, hay otra manera en la que, según Homero, los jóvenes valientes deben ser honrados, pues él cuenta como Ajax, después de haberse distinguido en la batalla, fue recompensado con lomos largos, lo cual parece ser un cumplido apropiado para un héroe en la flor de su edad, siendo no solo un tributo de honor sino también algo muy fortalecedor. Muy cierto, dijo él. Entonces en esto, dije, Homero será nuestro maestro, y nosotros también, en los sacrificios y en ocasiones similares, honraremos a los valientes según la medida de su valor, sean hombres o mujeres, con himnos y aquellas otras distinciones que mencionábamos, también con asientos de honor y carnes y copas llenas, y al honrarlos, estaremos al mismo tiempo entrenándolos. Eso, respondió él, es excelente. Sí, dije, y cuando un hombre muere gloriosamente en la guerra, ¿no diremos, en primer lugar, que es de la raza de oro? Sin duda. Más aún, no tenemos la autoridad de Hesiodo para afirmar que cuando están muertos, son ángeles sagrados sobre la tierra, autores del bien, alejadores del mal, los guardianes de los hombres dotados de habla. Sí, y aceptamos su autoridad. Debemos aprender del Dios cómo debemos ordenar la sepultura de personajes divinos y heroicos, y cuál debe ser su distinción especial, y debemos hacer como él mande, por supuesto. Y en las edades venideras los reverenciaremos y nos arrodillaremos ante sus sepulcros como ante las tumbas de héroes. Y no solo ellos, sino cualquiera que sea considerado preeminentemente bueno, ya muera de edad o de cualquier otra manera, será admitido a los mismos honores. Eso es muy correcto, dijo él. Luego, ¿cómo tratarán nuestros soldados a sus enemigos? ¿Qué hay de esto? ¿En qué aspecto quiere decir? Primero que nada, en cuanto a la esclavitud. ¿Cree usted que es correcto que los helenos esclavicen a estados helénicos, o permitan que otros los esclavicen, si pueden evitarlo? ¿No debería ser su costumbre perdonarlos, considerando el peligro que existe de que toda la raza caiga un día bajo el yugo de los bárbaros? Perdonarlos es infinitamente mejor. Entonces ningún heleno debe ser poseído por ellos como esclavo. Esa es una regla que observarán y aconsejarán a los otros helenos que observen. Ciertamente, dijo él, de esta manera estarán unidos contra los bárbaros y mantendrán sus manos alejadas unos de otros. Luego, en cuanto a los caídos, ¿deben los conquistadores, dije, tomar algo más que su armadura? ¿No ofrece la práctica de despojar a un enemigo una excusa para no enfrentarse a la batalla? Los cobardes merodean alrededor de los muertos, pretendiendo que están cumpliendo un deber, y muchos ejércitos antes de ahora se han perdido por este amor al saqueo. Muy cierto, y no hay mezquindad y avaricia al robar un cadáver, y también un grado de vileza y afeminamiento al hacer enemigo del cuerpo muerto cuando el verdadero enemigo ha huido y dejado solo su equipo de combate. ¿No es esto más bien como un perro que no puede alcanzar a su atacante, peleando con las piedras que lo golpean en su lugar? Muy parecido a un perro, dijo él. ¿Entonces debemos abstenernos de despojar a los muertos o impedir su entierro? Sí, respondió él, ciertamente debemos. Tampoco ofreceremos armas en los templos de los dioses, menos aún las armas de los helenos, si nos preocupamos por mantener buenas relaciones con otros helenos, y, en verdad, tenemos razón para temer que la ofrenda de despojos tomados de parientes pueda ser una profanación, a menos que sea ordenado por el Dios mismo. Muy cierto. De nuevo, en cuanto a la devastación del territorio helénico o la quema de casas, ¿cuál debe ser la práctica? ¿Puedo tener el placer, dijo él, de escuchar su opinión? Ambas cosas deben estar prohibidas, a mi juicio. Yo tomaría la producción anual y nada más. ¿Le digo por qué? Por favor, hágalo. Pues, verá usted, hay una diferencia en los nombres, discordia y guerra, e imagino que también hay una diferencia en su naturaleza. Una es expresiva de lo que es interno y doméstico, la otra de lo que es externo y extranjero, y la primera de las dos se llama discordia, y solo la segunda, guerra. Esa es una distinción muy adecuada, respondió él. Y no puedo observar con igual propiedad que la raza helénica está toda unida por lazos de sangre y amistad, y es ajena y extraña a los bárbaros. Muy bien,
dijo él. Y por lo tanto, cuando los helenos luchan con los bárbaros y los bárbaros con los helenos, los describiremos como estando en guerra cuando luchan, y por naturaleza enemigos, y este tipo de antagonismo debe llamarse guerra. Pero cuando los helenos luchan entre sí, diremos que Hélade está entonces en un estado de desorden y discordia, siendo por naturaleza amigos, y tal enemistad debe llamarse discordia. Estoy de acuerdo. Considere entonces, dije, cuando ocurre aquello que hemos reconocido como discordia, y una ciudad está dividida, si ambas partes destruyen las tierras y queman las casas de la otra, cuán perversa parece la contienda. Ningún verdadero amante de su patria se atrevería a destrozar a su propia nodriza y madre. Podría haber razón en que el conquistador prive a los conquistados de su cosecha, pero aún así tendrían la idea de la paz en sus corazones y no querrían seguir luchando para siempre. Sí, dijo él, ese es un temperamento mejor que el otro. ¿Y no será la ciudad que usted está fundando una ciudad helénica? Debería serlo, respondió él. ¿Entonces no serán los ciudadanos buenos y civilizados? Sí, muy civilizados. ¿Y no serán amantes de Hélade, y pensarán en Hélade como su propia tierra, y compartirán los templos comunes? Ciertísimamente. Y cualquier diferencia que surja entre ellos será considerada por ellos solo como discordia, una disputa entre amigos, que no debe llamarse guerra. Ciertamente no. ¿Entonces disputarán como quienes tienen la intención de reconciliarse algún día? Ciertamente. Usarán corrección amistosa, pero no esclavizarán ni destruirán a sus oponentes, serán correctores, no enemigos. Así es. Y como ellos mismos son helenos, no devastarán Hélade, ni quemarán casas, ni supondrán jamás que toda la población de una ciudad, hombres, mujeres y niños, son igualmente sus enemigos, pues saben que la culpa de la guerra siempre se limita a unas pocas personas y que la mayoría son sus amigos. Y por todas estas razones, serán reacios a devastar sus tierras y arrasar sus casas, su enemistad hacia ellos solo durará hasta que los muchos sufrientes inocentes hayan obligado a los pocos culpables a dar satisfacción. Estoy de acuerdo, dijo él, en que nuestros ciudadanos deben tratar así a sus enemigos helénicos, y con los bárbaros como los helenos se tratan ahora entre sí. Entonces promulguemos también esta ley para nuestros guardianes, que no deben ni devastar las tierras de los helenos ni quemar sus casas. De acuerdo. Y podemos estar de acuerdo también en pensar que estas, como todas nuestras disposiciones anteriores, son muy buenas. Pero aún así debo decir, Sócrates, que si se le permite seguir de esta manera, olvidará por completo la otra pregunta que al comienzo de esta discusión usted apartó. ¿Es posible tal orden de cosas, y cómo, si acaso? Pues estoy completamente dispuesto a reconocer que el plan que usted propone, si solo fuera factible, haría todo tipo de bien al Estado. Añadiré, lo que usted ha omitido, que sus ciudadanos serán los más valientes guerreros, y nunca abandonarán sus filas, pues todos se conocerán, y cada uno llamará al otro padre, hermano, hijo. Y si usted supone que las mujeres se unan a sus ejércitos, ya sea en la misma fila o en la retaguardia, ya sea como terror para el enemigo, o como auxiliares en caso de necesidad, sé que entonces serán absolutamente invencibles, y hay muchas ventajas domésticas que también podrían mencionarse y que yo también reconozco plenamente, pero, como admito todas estas ventajas y tantas más como usted quiera, si solo este estado suyo llegara a existir, no necesitamos decir más sobre ellas. Asumiendo entonces la existencia del Estado, pasemos ahora a la cuestión de la posibilidad y los medios, el resto puede dejarse. Si me detengo un momento, usted al instante me asalta, dije, y no tiene piedad. Apenas he escapado de la primera y segunda olas, y usted parece no darse cuenta de que ahora me está trayendo la tercera, que es la mayor y más pesada. Cuando usted haya visto y oído la tercera ola, creo que será más considerado y reconocerá que cierto miedo y vacilación eran naturales respecto a una propuesta tan extraordinaria como la que ahora tengo que exponer e investigar. Cuantos más llamamientos de este tipo haga usted, dijo él, más decididos estamos a que nos diga cómo es posible tal estado. Hable sin rodeos y de inmediato. Permítame empezar recordándole que encontramos nuestro camino hasta aquí en la búsqueda de la justicia y la injusticia. ¿Verdad?, respondió él, pero ¿y eso qué importa? Solo iba a preguntar si, habiéndolas descubierto, debemos exigir que el hombre justo no se desvíe en absoluto de la justicia absoluta, o podemos contentarnos con una aproximación, y el logro en el de un grado de justicia superior al que se encuentra en otros hombres. La aproximación será suficiente. Estábamos investigando la naturaleza de la justicia absoluta y el carácter del perfectamente justo, y la injusticia y el perfectamente injusto, para tener un ideal.
Debíamos mirar estos para poder juzgar nuestra propia felicidad e infelicidad según el estándar que exhibían y el grado en que nos parecíamos a ellos, pero no con la intención de mostrar que pudieran existir de hecho. ¿Verdad?, dijo él. Sería peor un pintor porque, después de haber delineado con arte consumado un ideal de hombre perfectamente hermoso, ¿no pudiera mostrar que tal hombre pudiera haber existido jamás? No sería peor en absoluto. Bueno, ¿y no estábamos creando un ideal de estado perfecto? Sin duda. ¿Y es nuestra teoría una peor teoría porque no podemos demostrar la posibilidad de que una ciudad esté ordenada de la manera descrita? Seguramente no, respondió él. Esa es la verdad, dije. Pero sí, a petición suya, he de intentar mostrar cómo y bajo qué condiciones la posibilidad es mayor. Debo pedirle, teniendo esto en cuenta, que repita sus admisiones anteriores. ¿Qué admisiones? Quiero saber si los ideales se realizan alguna vez plenamente en el lenguaje. No expresa la palabra más que el hecho, y no debe lo real, piense lo que piense un hombre, siempre, por naturaleza, quedarse corto respecto de la verdad. ¿Qué dice usted? Estoy de acuerdo. Entonces no debe insistir en que yo pruebe que el estado real coincidirá en todo aspecto con el ideal, si solo somos capaces de descubrir cómo una ciudad puede ser gobernada casi como propusimos. Usted admitirá que hemos descubierto la posibilidad que usted exige y estará contento. Estoy seguro de que yo estaría contento, ¿no lo estará usted? Sí, lo estaré. Permítame ahora intentar mostrar cuál es ese defecto en los estados que es la causa de su actual mala administración y cuál es el menor cambio que permitirá a un estado pasar a una forma más verdadera, y que el cambio, si es posible, sea de una sola cosa, o, si no, de dos, en cualquier caso, que los cambios sean lo menos numerosos y leves posible. Ciertamente, respondió él, creo, dije, que podría haber una reforma del Estado si solo se hiciera un cambio, que no es leve ni fácil, aunque sigue siendo posible. ¿Qué es?, dijo él. Ahora bien, dije, voy a encontrarme con aquello que comparo con la mayor de las olas. Sin embargo, la palabra será dicha, aunque la ola rompa y me ahogue en risas y deshonor, y preste atención a mis palabras. Proceda, dije, hasta que los filósofos gobiernen como reyes, o los reyes y príncipes de este mundo tengan el espíritu y el poder de la filosofía, y la grandeza política y la sabiduría se encuentren en una sola persona, y aquellas naturalezas más comunes que persiguen una u otra con exclusión de la otra se vean obligadas a hacerse a un lado, las ciudades nunca tendrán descanso de sus males, ni la raza humana, según creo, y solo entonces nuestro estado tendrá la posibilidad de vivir y contemplar la luz del día. Tal era el pensamiento, mi querido Glaucón, que con gusto habría expresado si no hubiera parecido demasiado extravagante, pues estar convencido de que en ningún otro estado puede haber felicidad privada o pública es, en verdad, algo difícil. Sócrates, ¿qué quiere decir? Quiero que considere que la palabra que usted ha pronunciado es una ante la cual numerosas personas, y personas muy respetables también, figurativamente quitándose los abrigos en un instante y agarrando cualquier arma que encuentren a mano, correrán hacia usted con todas sus fuerzas, antes de que se dé cuenta, con la intención de hacer quién sabe qué. Y si usted no prepara una respuesta y se pone en marcha, será desollado por sus finos ingenios, sin lugar a dudas. Usted me metió en este apuro, dije, y yo tenía toda la razón. Sin embargo, haré todo lo que pueda para sacarlo de él, pero solo puedo darle buena voluntad y buen consejo, y, quizás, pueda ajustar respuestas a sus preguntas mejor que otro, eso es todo. Y ahora, teniendo tal auxiliar, usted debe hacer su mejor esfuerzo para mostrar a los incrédulos que tiene razón. Debo intentarlo, dije, ya que usted me ofrece una ayuda tan inestimable. Y creo que, si queremos tener alguna posibilidad de escapar, debemos explicarles a quienes nos referimos cuando decimos que los filósofos deben gobernar en el Estado. Entonces podremos defendernos. Se descubrirá que hay algunas naturalezas que deben estudiar filosofía y ser líderes en el Estado, y otras que no nacen para ser filósofos y están destinadas a ser seguidores más que líderes. Entonces, ahora a definir, dijo él. Sígame, dije, y espero poder, de alguna manera, darle una explicación satisfactoria. Proceda. Me atrevo a decir que usted recuerda, y por lo tanto no necesito recordárselo, que un amante, si es digno del nombre, debe mostrar su amor, no a alguna parte de aquello que ama, sino al todo. Realmente no entiendo, y por lo tanto le ruego que me ayude a recordar. Otra persona, dije, podría responder justamente como usted lo hace, pero un hombre de placer como usted debería saber que todos los que están en la flor de la juventud, de alguna manera u otra,
despiertan una punzada o emoción en el pecho de un amante y son considerados por él dignos de su afectuoso aprecio. ¿No es esta una manera que usted tiene con los bellos? Uno tiene nariz chata y usted alaba su rostro encantador, la nariz aguileña de otro tiene, dice usted, un aspecto regio, mientras que el que no tiene nariz chata ni aguileña tiene la gracia de la regularidad, el rostro oscuro es varonil, los de tez clara son hijos de los dioses, y en cuanto a los dulces, pálidos como la miel, como se les llama, que es el nombre mismo sino la invención de un amante que habla en diminutivos, y no es reacio. ¿A la palidez se aparece en la mejilla de la juventud? En una palabra, no hay excusa que usted no ponga, y nada que no diga, para no perder ni una sola flor que florece en la primavera de la juventud. Si usted me convierte en una autoridad en asuntos de amor, por el bien de la discusión, asiento. ¿Y qué dice usted de los amantes del vino? ¿No los ve haciendo lo mismo? Se alegran de cualquier pretexto para beber cualquier vino. Muy bien. Y lo mismo es cierto de los hombres ambiciosos. Si no pueden comandar un ejército, están dispuestos a comandar una fila, y si no pueden ser honrados por personas realmente grandes e importantes, se alegran de ser honrados por personas menores y más humildes, pero algún tipo de honor deben tener. Exactamente. Una vez más permítame preguntar, ¿el que desea alguna clase de bienes, desea la clase entera o solo una parte? La clase entera. Y no podemos decir del filósofo que es un amante, no solo de una parte de la sabiduría, sino del todo. Sí, del todo. Y el que le disgusta el aprendizaje, especialmente en la juventud, cuando no tiene la capacidad de juzgar qué es bueno y qué no, a tal persona sostenemos que no es un filósofo ni un amante del conocimiento, así como el que rechaza su comida no tiene hambre, y se puede decir que tiene mal apetito y no uno bueno. Muy cierto, dijo él, mientras que el que tiene gusto por toda clase de conocimiento y es curioso por aprender y nunca está satisfecho, ¿puede ser llamado justamente filósofo? ¿No tengo razón? Glaucón dijo, si la curiosidad hace a un filósofo, encontrará que muchos seres extraños tendrán derecho al nombre. Todos los amantes de los espectáculos se deleitan en aprender y por lo tanto deben ser incluidos. Los aficionados a la música, también, son gente extrañamente fuera de lugar entre los filósofos, pues son las últimas personas en el mundo que asistirían a algo parecido a una discusión filosófica si pudieran evitarlo, mientras corren por los festivales dionisíacos como si hubieran alquilado sus oídos para escuchar cada coro, ya sea que la representación sea en la ciudad o en el campo, eso no hace diferencia, ellos están allí. Hemos de sostener ahora que todos estos y cualquiera que tenga gustos similares, así como los profesores de artes menores, ¿son filósofos? Ciertamente no, respondí, son solo una imitación. Él dijo, ¿quiénes son entonces los verdaderos filósofos? Aquellos, dije, que son amantes de la visión de la verdad. Eso también está bien, dijo él, pero me gustaría saber qué quiere decir usted. A otro, respondí, podría tener dificultad en explicar, pero estoy seguro de que usted admitirá una proposición que estoy a punto de hacer. ¿Cuál es la proposición? Que puesto que la belleza es lo opuesto a la fealdad, ¿son dos? Ciertamente, y en la medida en que son dos, cada uno de ellos es uno, ¿verdad de nuevo? Y de lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, y de toda otra clase, la misma observación es válida. Tomados individualmente, cada uno de ellos es uno, pero de las diversas combinaciones de ellos con acciones y cosas y entre sí, se ven bajo toda clase de luces y parecen muchos. Muy cierto. Y esta es la distinción que establezco entre la clase amante de los espectáculos, amante del arte, práctica, y aquellos de quienes estoy hablando, y que son los únicos dignos del nombre de filósofos. ¿Cómo los distingue usted? Dijo él. Los amantes de los sonidos y los espectáculos, respondí, son, según concibo, aficionados a los tonos y colores y formas bellas y a todos los productos artificiales que se hacen a partir de ellos, pero su mente es incapaz de ver o amar la belleza absoluta. ¿Verdad? Respondió él. Pocos son los que pueden alcanzar la visión de esto. Muy cierto. Y aquel que, teniendo un sentido de las cosas bellas, no tiene sentido de la belleza absoluta, o quien, si otro lo lleva al conocimiento de esa belleza, es incapaz de seguirlo, de tal persona pregunto, ¿está despierto o solo en un sueño? Reflexione, no es el soñador, dormido o despierto, aquel que compara cosas disímiles, que pone la copia en lugar del objeto real. Ciertamente diría que tal persona estaba soñando, pero tome el caso del otro, que reconoce la existencia de la belleza absoluta y es capaz de distinguir la idea de los objetos que participan en la idea.
sin poner los objetos en lugar de la idea ni la idea en lugar de los objetos, es un soñador o está despierto. Está completamente despierto. Y no podemos decir que la mente del que sabe tiene conocimiento y que la mente del otro, que solo opina, tiene opinión. Ciertamente, pero suponga que este último discuta con nosotros y dispute nuestra afirmación, ¿podemos administrarle algún consejo o consuelo sin revelarle que hay un triste desorden en su mente? Ciertamente debemos ofrecerle algún buen consejo, respondió él. Venga, entonces, y pensemos en algo que decirle. Empezaremos asegurándole que es bienvenido a cualquier conocimiento que pueda tener y que nos alegramos de que lo tenga. Pero nos gustaría hacerle una pregunta, ¿el que tiene conocimiento sabe algo o nada? Usted debe responder por él. Respondo que sabe algo, algo que es o que no es. Algo que es, pues ¿cómo puede conocerse jamás lo que no es? Y estamos seguros, después de considerar el asunto desde muchos puntos de vista, de que el ser absoluto eso puede ser conocido absolutamente, pero que lo totalmente inexistente es totalmente desconocido. Nada puede ser más cierto. Bien. Pero si hay algo que es de tal naturaleza que es y no es al mismo tiempo, ¿eso tendrá un lugar intermedio entre el ser puro y la negación absoluta del ser? Sí, entre ellos. Y, así como el conocimiento se correspondía con el ser y la ignorancia necesariamente con el no ser, para ese intermedio entre el ser y el no ser, debe descubrirse un intermedio correspondiente entre la ignorancia y el conocimiento, si tal cosa existe. Ciertamente, ¿admitimos la existencia de la opinión? Sin duda, como lo mismo que el conocimiento, o como otra facultad. Otra facultad. Entonces la opinión y el conocimiento tienen que ver con diferentes tipos de materia correspondientes a esta diferencia de facultades. Sí, y el conocimiento es relativo al ser y conoce el ser. Pero antes de proceder más, haré una división. ¿Qué división? Empezaré por colocar las facultades en una clase aparte. Son poderes en nosotros y en todas las demás cosas, por los cuales hacemos lo que hacemos. La vista y el oído, por ejemplo, yo los llamaría facultades. ¿He explicado claramente la clase a la que me refiero? Sí, entiendo perfectamente. Entonces permítame decirle mi opinión sobre ellas. No las veo, y por lo tanto las distinciones de figura, color y similares, que me permiten discernir las diferencias de algunas cosas, no se aplican a ellas. Al hablar de una facultad, pienso solo en su ámbito y su resultado, y aquello que tiene el mismo ámbito y el mismo resultado lo llamo la misma facultad, pero aquello que tiene otro ámbito y otro resultado lo llamo diferente. ¿Sería esa su manera de hablar? Sí. ¿Y sería usted tan amable de responder una pregunta más? ¿Diría usted que el conocimiento es una facultad, o en qué clase lo colocaría? Ciertamente el conocimiento es una facultad, y la más poderosa de todas las facultades. ¿Y es la opinión también una facultad? Ciertamente, dijo él, pues la opinión es aquello con lo que podemos formar una opinión. Y sin embargo, usted reconocía hace un momento que el conocimiento no es lo mismo que la opinión. Pues sí, dijo él, ¿cómo puede un ser razonable identificar jamás lo que es infalible con lo que yerra? Una excelente respuesta, probando, dije, que somos plenamente conscientes de una distinción entre ellas. Sí, entonces el conocimiento y la opinión, al tener poderes distintos, también tienen ámbitos o materias distintas. Eso es cierto, el ser es el ámbito o materia del conocimiento, y el conocimiento es conocer la naturaleza del ser. Sí, ¿y la opinión es tener una opinión? Sí, ¿y sabemos lo que opinamos? ¿O es la materia de la opinión la misma que la materia del conocimiento? No, respondió él, eso ya ha sido refutado. Si la diferencia de facultad implica diferencia en el ámbito o materia, y si, como decíamos, la opinión y el conocimiento son facultades distintas, entonces el ámbito del conocimiento y el de la opinión no pueden ser el mismo. Entonces, si el ser es la materia del conocimiento, ¿algo más debe ser la materia de la opinión? Sí, algo más. Bueno, entonces, ¿es el no ser la materia de la opinión o, más bien, cómo puede haber opinión alguna sobre el no ser? Reflexione, cuando un hombre tiene una opinión, ¿no tiene una opinión sobre algo? ¿Puede tener una opinión que sea una opinión sobre nada? Imposible. ¿El que tiene una opinión sobre alguna cosa? Sí. ¿Y el no ser no es una cosa, sino, propiamente hablando, nada? ¿Verdad? Del no ser, se asumió que la ignorancia era el correlato necesario, del ser, el conocimiento. ¿Verdad? Dijo él. Entonces la opinión no se ocupa ni del ser ni del no ser, con ninguno de los dos, y por lo tanto no puede ser ni ignorancia ni conocimiento. Eso parece ser verdad. Pero,
Debe buscarse la opinión fuera y más allá de cualquiera de ellos, en una mayor claridad que el conocimiento, o en una mayor oscuridad que la ignorancia. En ninguna de las dos. Entonces supongo que la opinión le parece más oscura que el conocimiento, pero más luminosa que la ignorancia. Ambas, y en no pequeña medida. ¿Y también estar dentro y entre ellas? Sí. ¿Entonces inferiría usted que la opinión es intermedia? Sin duda. Pero, ¿no decíamos antes que si algo parecía ser de una clase que es y no es al mismo tiempo, ese tipo de cosa parecería también situarse en el intervalo entre el ser puro y el no ser absoluto, y que la facultad correspondiente no es ni conocimiento ni ignorancia, sino que se encontrará en el intervalo entre ellas? ¿Verdad? ¿Y en ese intervalo se ha descubierto ahora algo que llamamos opinión? Así es. Entonces lo que queda por descubrir es el objeto que participa igualmente de la naturaleza del ser y del no ser, y no puede ser llamado propiamente ni lo uno ni lo otro, pura y simplemente, a este término desconocido. Una vez descubierto, podemos llamar verdaderamente el objeto de la opinión y asignar cada uno a su facultad propia, los extremos a las facultades de los extremos y el medio a la facultad del medio. ¿Verdad? Una vez sentado esto, preguntaría al caballero que opina que no existe una idea absoluta o inmutable de la belleza, el que opina que lo bello es lo múltiple, a él, digo, a su amante de los espectáculos bellos, que no soporta que se le diga que lo bello es uno, y lo justo es uno, o que cualquier cosa es una, a él me dirigiría, diciendo, sería tan amable, Señor, de decirnos si, de todas estas cosas bellas, hay alguna que no se encuentre fea, o de lo justo, que no se encuentre injusto, o de lo sagrado, que no sea también profano. No, respondió él, lo bello, desde algún punto de vista, se encontrará feo, y lo mismo es cierto de lo demás. ¿Y no pueden las muchas que son dobles ser también mitades? Dobles, es decir, de una cosa, y mitades de otra, completamente cierto. Y las cosas grandes y pequeñas, pesadas y ligeras, como se les llama, ¿no serán designadas por estos nombres más que por los nombres opuestos? ¿Verdad? Tanto estos nombres como los opuestos siempre se aplicarán a todas ellas. ¿Y puede decirse de alguna de esas muchas cosas que se llaman por nombres particulares que es esto en lugar de no ser esto? Respondió él, son como los acertijos de juego de palabras que se hacen en los banquetes o el enigma infantil sobre el eunuco que apunta al murciélago, con que le golpeó, como dicen en el enigma, y sobre que estaba sentado el murciélago. Los objetos individuales de los que estoy hablando son también un enigma, y tienen un doble sentido, ni puede usted fijarlos en su mente, ya sea como ser o no ser, o ambos, o ninguno. Entonces, ¿qué hará usted con ellos? Dije. ¿Pueden tener un lugar mejor que entre el ser y el no ser? Pues claramente no están en mayor oscuridad o negación que el no ser, ni más llenos de luz y existencia que el ser. Eso es completamente cierto, dijo él. Así pues, parece que hemos descubierto que las muchas ideas que la multitud tiene sobre lo bello y sobre todas las demás cosas flotan en alguna región que está a mitad de camino entre el ser puro y el no ser puro. Así es. Sí, y antes habíamos acordado que cualquier cosa de este tipo que encontráramos debía ser descrita como materia de opinión, y no como materia de conocimiento, siendo el flujo intermedio que es capturado y retenido por la facultad intermedia. Completamente cierto. Entonces aquellos que ven las muchas cosas bellas, y que sin embargo ni ven la belleza absoluta, ni pueden seguir a guía alguno que les señale el camino hacia allí, que ven las muchas cosas justas y no la justicia absoluta, y cosas por el estilo, de tales personas puede decirse que tienen opinión pero no conocimiento. Eso es cierto, pero aquellos que ven lo absoluto y eterno e inmutable, puede decirse que saben y no solo tienen opinión. Tampoco eso puede negarse. Unos aman y abrazan los objetos del conocimiento, los otros los de la opinión. Estos últimos son los mismos, como me atrevo a decir que usted recordará, que escuchaban dulces sonidos y contemplaban bellos colores, pero que no toleraban la existencia de la belleza absoluta. Sí, recuerdo. ¿Seremos entonces culpables de alguna impropiedad al llamarlos amantes de la opinión en lugar de amantes de la sabiduría, y se enojarán mucho con nosotros por describirlos así? Les diré que no se enojen. Nadie debería enojarse por lo que es verdad. Pero aquellos que aman la verdad en cada cosa deben ser llamados amantes de la sabiduría y no amantes de la opinión. Ciertamente,